Según la ciencia, nuestro cerebro creativo es lo que nos distingue entre los seres vivos. El impulso de la creatividad es, muchas veces, quien guía nuestros sueños y la necesidad de plasmar nuestras ideas en una obra que nos trascienda. Por tu decencia de Vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Esta canción me acompaña desde muy chica, porque la escuchaba a mi abuela interpretarla con su coro y me siguió guiando mucho tiempo después y me marcó. Me lleva y me trae todo el tiempo, desde el pasado hasta el presente, porque hoy también está conmigo esta canción. El idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Todos tenemos tesoros sonoros que nos dicen quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En ese camino buscamos indicios que nos indiquen nuevas certezas, nuevas formas. Cuando nacemos los seres humanos, la conexión entre neuronas, que es lo que nos permite ser humanos, tiene menos del 10% establecida la conexión. El resto se desarrolla a lo largo de la vida. Y entonces, cuando uno escucha hablar, lo digo yo como neurocientífica, ¿no?, de condiciones naturales, de condiciones innatas, de talento, lo primero que me pasa es que me pongo muy nerviosa. Y me parece que es una falta de respeto a la inteligencia y que además es una falta de ética. Porque detrás de esos parlamentos hay cosas bastante oscuras. Que bueno, nuestra humanidad da cuenta de eso, ¿no? O sea, desde la supremacía de una raza, desde el color de la piel, de los ojos, del pelo, como si fueran cuestiones que acompañan ese talento. Desde la neurociencia nosotros sí sabemos que hay estudios que vamos viendo donde hay un fenómeno que se llama plasticidad, que quiere decir que hay modificaciones que se pueden hacer frente a determinadas experiencias. Hay un trabajo muy lindo hecho, por ejemplo, con intérpretes de piano, que hay modificaciones en la corteza auditiva y motora y está en relación a los años de aprendizaje y de técnica y de práctica del instrumento, por ejemplo, del piano. Cuando transitamos un nuevo aprendizaje o una nueva experiencia, el cerebro establece diversas conexiones neuronales. Estas vías o circuitos son construidos como rutas para la intercomunicación de las neuronas y se fortalecen a través del aprendizaje y la práctica. Los mecanismos neurocognitivos que intervienen en la creatividad son múltiples. Pensemos en la creatividad musical, por ejemplo. El conjunto de elementos de los que disponemos, temas dodecafónicos, hay un conjunto de notas convencionalmente definidas con la 13ª nota, dicen algunos, el silencio, y formas en que podés combinarlas en patrones rítmicos. Ahora, ese conjunto de notas es discreto, es finito, son 12 notas y silencio. Increíblemente, la
cantidad de permutaciones y combinaciones que podemos hacer con ellas es potencialmente infinita. Parte de la creatividad descansa en este interjuego. El avance permanente de los descubrimientos científicos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro nos obliga a corroborar la información para poder construir el conocimiento sobre bases certeras. Suele decirse en distintos ámbitos, y esto es algo que se ha popularizado mucho en las redes sociales, que de las dos mitades del cerebro hay una que es eminentemente creativa y otra que es eminente y distintivamente lógica o racional. Y esto, hay que decirlo con todas las letras, es un neuromito. Uno de los neuromitos más extendidos es que el hemisferio derecho del cerebro está especializado en lo que son todos procesos de creatividad y el izquierdo en todo lo que son funciones lógicas. Si bien es verdad que hay algunas funciones que se ejecutan predominantemente en algún hemisferio respecto del otro, como por ejemplo el procesamiento o el reconocimiento de rostros en el hemisferio derecho y todos los que son procesos lingüísticos en el izquierdo, lo que se sabe hoy en día es que en realidad lo que permite llevar adelante distintas funcionalidades es la interacción entre los hemisferios. Hay miles de manifestaciones de comportamientos creativos que presuponen un montón de elementos lógicos y racionales. Hay formas de composición musical que abrevan de pensamiento matemático muy deliberado y calculado. Hay formas de múltiples creaciones artísticas que implican organizar jerárquicamente patrones de información. Es decir, formas prototípicas de pensamiento lógico y racional. Incluso dentro de la improvisación hay distintos abordajes y algunos de ellos implica pensar de modo muy lógico la relación entre las distintas notas de ese acto musical. La improvisación musical está ligada a un concepto donde prevalece la idea de la libertad. Sin embargo, es un camino repleto de reglas, donde el desafío quizás sea aprenderlas para luego olvidarlas. El término improvisar puro sería largarse sobre el elemento sin tener ninguna idea y que salga lo que salga, pero como la música está tan llena de reglas, digamos, reglas que se pueden romper pero que están, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que hay que tener para improvisar. Por ejemplo, los primeros y básicos son tener un dominio del espacio físico en el que vos te vas a mover para improvisar, que es la técnica sobre el instrumento, que tiene que ser la que te permita fluir lo más posible sin que te cuarte las ideas, porque cuando vos más limitaciones técnicas tenés, las ideas no se pueden explayar porque llegan hasta donde vos podés llegar. Porque después entran las otras reglas que tienen que ver con el acorde, con la función, con lo rítmico, con el desarrollo de ideas. Una vez que uno tiene esos elementos es como un juego, pero primero hay que tener todos los elementos. Podemos decir que el cerebro es una máquina voraz de asociación y no nos estaríamos confundiendo. Y uno podría decir también que el cerebro es un órgano que está caracterizado por una tendencia a anticipar eventos en función de lo que está pasando en el momento presente. Esta función es fundamental en cualquier aspecto de la vida realmente y dentro de ellos en la experiencia musical.
si uno tuviera que pensar conscientemente en cada movimiento que realiza para ejecutar notas sobre el diapasón de la guitarra o sobre el teclado del piano, no habría forma de llegar a tocar ciertas teclas. Es solo mediante la automatización, la capacidad de llevar de un modo no consciente adelante ciertas rutinas sensorio-motrices o cognitivas que la destreza musical puede ir adelante. Y esto para la improvisación es fundamental. Muchos músicos narran que lo que realmente supuso el salto de calidad en sus destrezas improvisativas es cuando pudieron de algún modo desaprender lo que conscientemente ponían en juego cuando iniciaban el camino de la improvisación. Estudiar es muy costoso, es sacrificado. Entonces uno tiende a tomarlo como un bien y a aferrarse a eso y a creer que eso que uno aprendió, a lo que le invirtió el tiempo, es lo que uno es. Y en realidad todas esas cosas que uno aprende, que son un montón, y que hay que estudiarlas y que hay que aprenderlas bien, después está el lugar de dejarlas de lado, ¿no? Si uno tiene algo que escucha, eso es la voz que hay que seguir y todo tiene que estar en pos de hacer fluir ese lenguaje, ¿no? La creación musical está íntimamente ligada al ejercicio continuo del trabajo. En esa construcción, por lo general el punto de partida es nuestro contexto cultural. Y la investigación y la experimentación conviven en la búsqueda de nuevas identidades. Alpapullo es el nombre que tiene en Tucumán la nube baja, poncho de nubes, ¿no? Como eso vendría a ser un poco la traducción del quichua, que toca la tierra y que transforma las cosas. Nube gris que exprime el elixir y tú sin mí, un misil va a sentir un sinfín de humo cabalgando el alpapullo. Yo no huyo, gopo y lucho. Parte de mi paleta de sonidos y de la paleta de sonidos que yo he ido construyendo y de las cosas que yo de las cuales me he ido apropiando en el tiempo, una parte de esas sí tiene que ver con instrumentos autóctonos, algunos, no todos. En un momento empaticé con esos timbres y me los quedé. Deja de ser nuestro, lo hacemos suyo. Hielo de sensación, un conjuro. Me da miedo perderme entre la emoción, no estoy mudo. En la escala, la colina y muros duros. Esto es hip hop norteño. A veces esa escena son canciones alternativas, pero que están situadas aquí, ¿no? Es como jugar siempre con ese concepto de lo universal situado. Por fin se aclara al alrededor. Cuando te vayas yo miré con vos. A mí me gusta pensar que el trabajo creativo tiene, la primera palabra es trabajo, ¿no? En algún sentido. Creo que desde ahí a mí me ordena un montón. Y eso son síntesis, sí. Está tan romantizada la creación y esto del talento innato que lo aleja de las personas, aleja el arte del trabajo y de las personas y milito el ordenamiento de la expresión y del trabajo creativo en pos de poder expresarse. Sin ninguna duda, si uno se entrena, si uno lee, si uno se capacita, si uno adquiere pensamiento crítico, eso va a dar las habilidades. Me acuerdo cuando el flaco Spinetta decía las horas que por día dedicaba a entrenarse, a practicar, a estudiar música. No hay otra. Entonces, no es que hay alguien que tiene el talento y entonces se iluminó. Tengo que entrenarme, tengo que hacer lo que se llama un proceso de análisis y de síntesis de esta información. Los procesos creativos que anidan en la memoria emotiva fortalecen los vínculos comunitarios que nos conforman. La mercantilización de los productos musicales desestima en gran parte el proceso creativo, que es inmenso.
el símbolo de lo social en el mundo comunal es siempre tiene este movimiento en la música responsorial, de diálogo. Y el proceso de hacer música en esos mundos es más importante que el producto musical. El vivirlo, el dialogar de esa forma entre esa comunidad durante horas, es construir la comunidad y también tener el placer extremo de la música, ¿no? De poder hacer música. Es muy importante cuando escuchamos música y pensamos en la música, pensar en ese tema. Cómo el proceso lo estamos abandonando a favor del producto, porque el producto es es la mercancía, lo que se compra y lo que se vende. El proceso no es la cosa, sino el vínculo. El autor, que es un autor que consigue condensar un sentido, que es un sentido que en realidad es social, es de la red que lo circunda, de la red social que lo circunda. Él captura algo, lo condensa y lo atraviesa. Es un autor que va a ser escuchado cuando en sus palabras está esa condensación de contenidos que ya están en el medio, pero quizás no expresados como él lo va a expresar. Los seres humanos debemos nuestras características al desarrollo de nuestra corteza cerebral. Allí ejecutamos múltiples conexiones corticales complejas y maravillosas que nos hacen potencialmente creativos. Estos procesos vinculados a un territorio, a un entorno cultural, posibilitan la construcción de nuevas y valiosas identidades. Hay algo que pasa cuando se construye desde la descentralización, pensar en la construcción de la identidad o la construcción de la estética a veces suena a impostación, ¿no? Parece que uno está construyendo algo que no es y dónde estás vos, entonces ¿por qué tenés que estar construyéndolo, no? Pero en realidad, en cualquier contexto que hay ciertas dinámicas hegemónicas que te están aplastando constantemente y quieren homogeneizarlo todo, nosotros construir identidad es qué nos preguntamos para ser nosotros mismos, para construir desde nuestro lugar, ¿no? Cansada de tu facha, comiéndonos la cancha, tumbando tu delgadocracia. La descentralización y el lugar corrido de algunas hegemonías también a veces hace que uno se pregunte de otra manera sobre las cosas, las barreras que tiene que romper, digamos. Porque unidos nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque nadie viva en el silencio ni en la oscuridad, porque no seamos invisibles nunca más, porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles nunca más, porque despertamos para siempre y ya no hay vuelta atrás, porque no seamos invisibles nunca más. Poder expresar en una obra musical nueva el bagaje cultural de un entorno toma sentido certero cuando esa música es adoptada por la propia comunidad. Probamos una textura portuaria y pasemos una vuelta a la melo. Y después nos quedamos en mi menor y vemos cómo sigue, ¿sí? Y que tome forma, Facu, en la parte B, que se arme recién ahí el ritmo. El mareo es una búsqueda y un encuentro y una revisión de la identidad de nuestro territorio de manera musical y de manera particularmente rítmica. Con el vaivén del mar, con las subidas y las bajadas y esa contraola, nosotros podíamos tocar una rítmica y tiene esta particularidad de
de tener agua en sí mismo. Es un 7 octavos, el compás, sí, está en 7 octavos. Se escucha como un 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Eso lo escuchas como todo el tiempo, lo sentís, ¿no? Es una célula rítmica. Nosotros descubrimos quizás que era el compás que dentro de nuestra manera de codificar mejor se asemejaba a ese vaivén, a ese movimiento que genera el mar y ese sentir más que nada al estar flotando sobre el océano. Creo que esta música pone el foco en la región, tiene un contacto directo y una coherencia con la región de la costa atlántica argentina. Y la poesía es como... es un observador que se sitúa en el campo mirando hacia el mar. Que de hecho, quizá esa puede ser una gran diferencia con respecto al folclore que uno conoce, que nos identifica un montón, pero es como una mirada hacia adentro del campo más. Y acá es como que estás parado en el campo, pero mirando el mar, observando el mar, ¿no? Es un camino que elegimos. Ese mar o ese momento con el deporte, ese momento en el agua, es todo el contexto, que es poderosísimo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Si me remonto un poco a mi raíz, a mis abuelos y a mi papá de bebito viniendo en un barco desde Italia, creo que ese sería como mi primer contacto con poder tocar el mareo y imaginar ese viaje de mi papá, bebito, de mi nona y mi nono, en un barco en condiciones, vaya a saber cómo, ¿no? Todos tenemos que tener claro de dónde venimos, que es la parte más linda de uno. De dónde viene uno es la parte más hermosa. Compartir el suceso maravilloso de la música es, en definitiva, lo que nos sumerge en el misterioso oficio de la creación. En sí mismo se repliegan silencio, silencio, madre flor. Mundo de mi mejor deseo, mundo del amor que puedo, en mí mismo yo lo veo, pero a cabo no lo llevo. Las raíces hacia donde vamos dicen soy lo que he sido y lo que seré. En sí mismo se repliega todo el ser. Soy.
faro que las rocas muestra, arena que se ha ido y se irá, el que se encalla, el que navega. Somos la luz, espiga, cardo, cortadera, inviernos que no tienen final, llanura que se pierde en el mar. Somos la luz de las estrellas que se ordenan.